diría, a ver, lo manejamos de Cuando vos cortar los digas, Gerardo, micrófonos. cuando vos digas, El que muteamos se los va micrófonos sumando, claro, ¿te parece? ¿Les por parece? supuesto, sí, sí. Cuando digas. Cortar los micrófonos por orden, simplemente. Cortamos los micrófonos y después les va dando ya 2 minutos nada más para presentarlo, cómo va a ser el procedimiento, y después me cortas a mí y le abrimos al primer disertante de José. ¿Te parece? Bueno, sí, sí, ya muteo a todos. Ya está. Bien. Esperá, Gerardo, que estás muteado ahora, esperá. Mariano, yo también puedo hacerlo, ¿no? Sí. ¿Listo? Sí, sí. Hay uno Ya solo, está. creo que se puede silenciar. Listo, Gerardo, te escuchamos. Bueno, a todos muy buenas tardes a todos los que van llegando, que no los saludé en forma individual. Bueno, esta es una presentación del Consejo Agroindustrial para los periodistas. Empezó siendo para los periodistas de la provincia de Buenos Aires, para BOPA, pero bueno, fuimos sumando periodistas, porque en realidad muchos queremos preguntar de esto que se trata, ¿no? El Consejo Agroindustrial, que empezó siendo 30, creo, cuando empezamos a hablar de ello hace unos meses atrás, por junio, creo, julio, 30 entidades, y bueno, ahora ya nos dirá José, que creo que son más de 60. La idea es que van a hablar 10-15 minutos, José Martins en primer lugar, que es el vocero, digamos, del Consejo Agroindustrial, después Fernando Rivara por acopiadores, es decir, instituciones que forman parte de este consejo, y Dardo Chiesa, coordinador de la mesa de carnes. 10-15 minutos cada uno, y después en base a eso empezamos a hacer preguntas por chat, así que calculamos dentro de 40-45 minutos teníamos haciendo las preguntas. Bueno, a medida que se van sumando, Mariano, no sé, vos manejas cualquier cosita, ir cerrando los micrófonos. Bueno, José Martins entonces, que bueno, siempre lo conocimos como presidente de la Bolsa, hoy es el vocero del Consejo Agroindustrial. José. Bueno, muchísimas gracias, Gerardo. Muy buenas tardes a todos. Muy buena esta iniciativa. La verdad que la celebramos, la valoramos mucho porque es un buen canal, un buen vínculo para mantenernos conectados y sobre todo para despejar cualquier duda que ustedes crean que pueda existir. Siéntanse más que libres de preguntar lo que crean necesario. No tenemos nada para ocultar ni nada para esconder, con lo cual, por favor, siéntanse libres. Probablemente yo soy cansador con todo el relato que vengo haciendo, pero déjenme hacer unos minutitos de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. Creo que la mayoría sabe que este es un grupo que nace, digamos así, por casualidad. Lo que en un primer momento había sido una protesta, porque no estábamos de acuerdo que Argentina saliera del Mercosur, desde la Bolsa de Cereales impulsamos una nota protestando con el apoyo de varias entidades. Eso generó un ida y vuelta con Cancillería, que se armó un vínculo de protesta-propuesta, donde tanto con Felipe Solá como con Jorge Neme nos permitimos avanzar un poco en algunas propuestas, y a medida que el grupo fue trabajando, después en el medio tuvimos también una participación en el armado de una videoconferencia con el ministro Basterra, porque a varios de nuestros integrantes, sobre todo los productores, les preocupaba el ataque de silobolsas. Tuvimos un viernes a la noche, me acuerdo, una buena jornada donde el ministro puso a la ministra de Seguridad y a varios ministros de producción. Bueno, y esto hizo que este grupo se animara. En primer lugar éramos 33, a trabajar en propuestas. Y la idea fue, ¿por qué no? En primer lugar, teníamos que alcanzar un acuerdo importante entre las entidades, porque todos ustedes saben que dentro de la cadena agrocomercial hay tensiones, hay chispazos lógicos, naturales, esto es un negocio, con lo cual teníamos que poner las cosas a una altura tal que tuviésemos algo que nos una, que no nos rompa
la cordialidad y lo bien que veníamos trabajando. Bueno, en ese ámbito empezamos a trabajar en la propuesta del desarrollo de la exportación agroindustrial como factor importante para generar divisas, para generar empleo, que yo creo que es lo más crítico y en lo que más me voy a detener, porque es todo muy lindo lo que proponemos en la Argentina y demás, pero si nosotros no somos capaces de crear empleo, no va a servir nada de lo que esté haciendo cualquier gobierno, cualquier Argentina. 60% de pobreza nos lleva inexorablemente a una crisis social, a un estallido social. No vamos a poder salir a la calle. Perdónenme que sea pesimista, pero este es el único sector en condiciones, sin pedir subsidio al Estado, sin prebendas, de poder contribuir fuertemente a las cosas que más necesita nuestra economía hoy. Generar divisas, porque tenemos que pagar la deuda externa, honrar los compromisos, tenemos que hacer crecer el mercado interno, pero por sobre todo tenemos que generar empleo. Y en este sentido, en esa propuesta que habíamos armado como idea, lo que nos pareció prudente era trazar una hoja de ruta a ver si éramos unos locos sueltos o veíamos que la política estaba de acuerdo con nuestra propuesta. Lo que queríamos despertar era el interés de la política, de los gobiernos nacional, provincial, de los legisladores, a ver si había comunidad de ideas. Bueno, y así fue que nos entrevistamos con varios ministros del Poder Ejecutivo, diría que todos, salvo Guzmán, el resto todos nos recibieron. Con los gobernadores más importantes, hay algunos que aún no nos quisieron recibir o no pudieron recibirnos. Estuvimos con legisladores, con el Senado, muchos senadores, y esto de la mano de Rodríguez A., que él como presidente de la Comisión de Agricultura impulsó, la verdad que una reunión muy valiosa con senadores, oficialistas y opositores. Estuvimos con Sergio Massa, que en su momento, como presidente de la Cámara de Diputados, apoyó el proyecto y rápidamente nos mandó un anteproyecto de ley que preferimos dejar a un costadito y le explicamos al diputado que preferíamos trabajar con nuestras propias ideas. Esto nos puso en la mesa, en el escritorio con la presidenta del Senado, para finalmente llegar al presidente de la Nación. En todos los casos, lo que estamos diciendo es, este grupo se consolidó para trabajar en una propuesta de política de Estado. No nos interesa, y me lo habrán escuchado más de una vez, ni participar en temas gremiales, ni venimos a reemplazar a la mesa de enlace, ni venimos a hacer política. Lo único que nos interesa es, de una vez por todas, lograr un marco de ley, un marco de estabilidad que permita que la agroindustria pueda proyectarse a 10 años generando inversiones propias, extranjeras, haciendo explotar el interior profundo, logrando empleo, pero por sobre todo tratar de generar la contramigración de nuestros compatriotas que hoy están hacinados en el conurbano, puedan volver a su lugar de origen porque allí van a tener una mejor calidad de vida, ¿por qué no un plan de vivienda? Temas que hablamos con los gobernadores. ¿Qué es lo que estamos proponiendo como ejes centrales de esto? En primer lugar, tiene que haber una estabilidad macroeconómica porque de otra manera se hace inviable sostener inversiones o proyectarnos. En segundo lugar, tiene que haber una fuerte reducción o una rápida reducción de la pesada mochila que significa la carga tributaria para toda la economía de la agroindustria y en especial de nuestros productores. Lo que nosotros estamos diciendo es, no pretendemos llevar las retenciones a cero hoy, es inviable. El país está en una crisis cuasi terminal, sería de locos pretender bajar a cero porque no tendríamos de dónde recaudar o cómo ayudar a la tesorería. Pero sí, tenemos que consensuar con el gobierno, y esta es nuestra propuesta, que haya una reducción para el próximo año, luego una reducción más acentuada para los próximos 5 años, para llegar a cero con las retenciones al 10º año. Pero no es solo retenciones. Estamos diciéndole a los gobiernos también que tenemos que trabajar con todo el paquete tributario. Esto es un pacto fiscal, que los gobiernos provinciales aflojen un poquito con ingresos brutos, los municipios que aflojen con las tasas de seguridad y higiene o las tasas viales,
necesitamos, por ejemplo, que nuestros exportadores puedan recuperar el IVA lo más rápido posible. Hoy están tardando en devolver ese dinero un año. Con la inflación que hay, el costo de dinero es capital de trabajo que queda en pesos y que significa un quebranto importante para quien exporta. Eso en términos económicos. Estamos pidiendo también y estamos trabajando para que haya ciertos incentivos para aquellos que quieran invertir. Y esto tiene que ver con programas de desgravación impositiva o devolución acelerada de IVA, todo un paquete que la idea es sentarnos a trabajar con el equipo de gobierno, demostrándoles que lo que se puede bajar de un lado se va a recuperar por el otro. Por eso hablamos de efectos fiscales neutros. No está en nosotros pretender de financiar al Estado en una situación tan particular como la que estamos viviendo hoy, pero hacerles entender que si no hay producción no hay cobro de impuestos. Y la agroindustria demostró claramente que ante estímulos de baja de impuestos rápidamente crece. Y para nosotros es elemental que el productor tenga mayor rentabilidad, consecuentemente produzca más, porque si eso no sucede, todo esto otro que estamos diciendo es pura cháchara. La primera cosa que nosotros necesitamos es que al productor le vaya muy bien, que crezcan las cosechas. En Argentina tiene que ir un horizonte de 180 a 200 millones de toneladas. Y eso va a derramar naturalmente en el resto de la agroindustria. Y cuando hablamos de exportar, no estamos diciendo hay que exportar los saldos. No, lo que estamos diciendo es el compromiso de cubrir la demanda interna, pero también tenemos que tener el compromiso de abastecer las necesidades del mundo. Esto es lograr clientes, sentarnos en nuevos mercados, abrir nuevas fronteras, pero abastecer de acuerdo a los requerimientos que tiene el mundo. No porque Argentina quiere vender algo, alguien lo tiene que comprar, todo lo contrario. ¿Qué demanda el mundo? Y ahí juega, por ejemplo, lo relativo a sustentabilidad. Las nuevas generaciones demandan productos sustentables. Europa demanda productos sustentables. Tenemos que ser capaces en la Argentina de tener políticas que aseguren la trazabilidad de los productos, que estemos cumpliendo las normas internacionales, las demandas internacionales. Dentro de los ejes, y perdón si voy muy rápido, pero quiero aprovechar los 10 minutos, estamos hablando también que necesitamos que haya inversión en infraestructura en Argentina, porque la no infraestructura genera altos costos que hacen que sea inviable llegar con nuestros productos al puerto. Y esto significa desde continuar con este buen plan de infraestructura que tenía el gobierno anterior, desarrollar vías terrestres, hidrovías, ferrocarriles, el famoso Open Access, también pensar en cómo conectamos las provincias de Cuyo con salida al Pacífico. Hemos estado hablando con algunos gobernadores y nos decían que es más caro el transporte de alguna provincia del Cuyo al puerto de Buenos Aires, es más caro eso que el flete de Buenos Aires a Europa o a China. Lo mismo pasa cuando queremos exportar vía contenedores. Tenemos que trabajar en infraestructura, tenemos que trabajar en expandir las fronteras de energía. Hay vastos lugares de la Argentina donde no llega la energía o hay que transportarla tantos kilómetros que llega muy cara. Lo mismo pasa con conectividad. Necesitamos expandir la frontera de conectividad. Hay vastos lugares de nuestro país donde no llega Internet. Y acá, más allá de la excelente recepción que hemos tenido con todos quienes nos entrevistamos y que en la política, desde oficialistas hasta opositores, gobiernos provinciales, nacionales, no solo nos felicitaron por la construcción, sino que nos alientan y nos apoyan. Nos sorprendió, por ejemplo, el viernes pasado que estuvimos con el ministro del Interior, Guado de Pedro, y él nos mostró un programa que viene desarrollando del Ministerio del Interior con gobernadores que parecía escrito por nosotros mismos, con lo cual lo primero que veo es que daría la impresión que como argentinos estamos entendiendo que la crisis es terminal y que la única luz que se prende es la agroindustria. Otro sector en la Argentina para crecer necesita o subsidios o algunas medidas que nosotros no necesitamos. Nosotros lo único que necesitamos es que nos saquen un poco la mochila de encima. Otro de los temas que estamos pidiendo dentro de estos, digamos,
dentro de este marco de reglas que queremos de ley, tiene que ver con educación. Nosotros necesitamos que haya un cambio en los programas educativos, necesitamos que nuestros chicos, nuestros compatriotas, estén al tanto de las nuevas, de las nuevas tecnologías, que no es que van a venir dentro de 10 años, ya están. Y no tenemos gente capacitada en el interior. Lamentablemente hasta hemos perdido las habilidades técnicas. Yo escucho muchas veces a colegas que no consiguen alambradores o no consiguen sileros. Entonces, necesitamos de alguna manera un cambio en los programas educativos que vuelva a la escuela técnica. También vamos a tener que trabajar con los sindicatos. Y de hecho hemos estado hablando, por ejemplo, con Guatre. Tenemos que ver de qué manera respetamos los derechos del trabajador, pero se tienen que adaptar también a las nuevas condiciones laborales. Y esto tiene que ver desde el teletrabajo hasta cómo en el interior del país somos capaces de crear hubs tecnológicos donde podamos tener el desarrollo de lo último que acontece en materia de tecnología. Lo último, no menor, es lo que hablábamos antes. Tenemos que ser capaces de agregar valor. Digamos, somos muy buenos exportando commodities. Ahora, el commodity no genera trabajo. Para exportar trigo, maíz, soja en grano, no generamos trabajo. Para hacer carne no generamos trabajo, necesitamos agregar valor. Necesitamos que haya transformación. ¿Por qué no soñar, en lugar de que salga el pellet de soja y que alguien en el mundo se lo dé de comer a un cerdo y otro en otro lugar haga un frigorífico? ¿Por qué no pensar que nosotros podemos ser capaces de exportar o el bife o el matambrito de cerdo o cualquier otro producto ya con agregado de valor? Porque esa es la única forma de generar puestos de trabajo en la Argentina. Y en ese sentido hay una gran oportunidad y nuestros equipos técnicos, que también ante ellos me tengo que sacar el sombrero, ahí están trabajando el equipo de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires junto a la de Rosario, la de Córdoba, recibiendo información de todas las instituciones que hoy están adheridas al Consejo y bajando a tierra y nos confirman que si somos capaces de una transformación de este tipo, rápidamente se podrían generar 250.000 puestos de trabajo exclusivamente en nuestro sector, y que eso podría derramar entre 500 y 700.000 puestos de trabajo en el total de la economía. Pero bueno, en este transcurrir, digamos, de generar atención en la política, que insisto, todos se han mostrado complacientes, abiertos, ahora queda la etapa de vamos a los bifes. En el medio, ustedes habrán visto que hay un gran amigo, como es Gabriel Delgado, que está trabajando en un proyecto de ley. Hemos charlado con él, Gabriel es funcionario del Estado, le hemos dicho preferimos nosotros mantenernos al margen, vamos a seguir trabajando con el nuestro. A la espera que nos llame el gobierno, nuestra primera intención era hacer en conjunto un proyecto de ley, nosotros llevar la información y que los legisladores la construyan. Como eso se demora, vamos a ponernos nosotros a trabajar también en un anteproyecto. Por si esto va para muy largo, queremos ir con el anteproyecto a los legisladores para decir acá está. Para cerrar, un capítulo especial de lo que es el Consejo Agroindustrial. Hoy 53 entidades, totalmente horizontal, aquí no hay gobernanza, acá no hay presidente, situaciones de poder, comisiones, los amigos me han dado la responsabilidad de ser el vocero, cosa que tomo con mucha gratitud, pero la Cámara más pequeña y representativa del interior tiene exactamente el mismo peso y opinión que la más grande y poderosa. Yo creo que si en 3 meses hemos podido hacer lo que hicimos, tiene que ver con que en este grupo no hay vanidades, no hay celos, no hay espacios de poder. El que no quiere estar es porque no quiere estar, no por otra cosa. Siempre fuimos abiertos a discutir números. De hecho, hay un intercambio permanente dentro de las instituciones, a aportar números, a discutir, a consensuar. Con lo cual, tampoco se habla de política. Yo no sé de qué partido político es ninguno de los compañeros que tengo en el Consejo, y me consta que al menos en mi caso tampoco tengo una ideología política, con lo cual insisto con esto que para mí es muy fuerte. Por primera vez
dentro de la cadena agroindustrial hemos sido capaces de construir un consejo que se enfocó a trabajar en una política sin ningún tipo de ruido interno, de celo, de espacio de poder, de figurar, de vedetismo. Y creo que esto hace que las autoridades nos escuchen, porque ven que no va a ser fácil de romper. Y en ese sentido también lo que hemos hecho es frenar la incorporación de nuevos sectores. ¿Por qué? Porque como este grupo tiene que ver exclusivamente con trabajar en una propuesta de ley, es un objetivo concreto, no queremos seguir incorporando cámaras que a lo mejor no tienen que ver con el proyecto de exportación, tienen otros intereses y terminan frenando el impulso o generando algún ruido. Con lo cual hemos sido muy agradecidos a todos aquellos que se quieren sumar y estamos diciendo que hasta que no terminemos este paso no vamos a seguir expandiendo nuestra integración, porque aparte se hace difícil coordinar 53 entidades cuando somos tan distintos, ¿no? Y lo último, y para cerrar, en algún momento escuché también que los productores no estaban representados. Una gran falacia, porque si vemos dentro de las 53 entidades, hay 3 cámaras representativas gremiales del sector, más 5 cadenas de productos, está la mesa de carnes, Asagir, Maizar, Axoja, Argentrigo. Cada una de ellas, yo creo que tiene más representación de productores que de industriales. A su vez, hay 6 bolsas de cereales y de comercio. En nuestro caso, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires tiene dentro de su institución las 4 entidades de productores, con lo cual, si algo está más que bien representado dentro de este consejo, es exactamente el productor agropecuario. Y esto sin descuidar que hay un montón de pequeñas cámaras que son representantes de productores, legumbres, maní, etc. Con lo cual, también quiero desmistificar eso. Este consejo no fue creado para generar prebendas para ningún sector. Jamás se habló esto. Esto fue creado solo para una política de Estado, teniendo como piedra basal que al productor le tiene que ir muy bien. Porque si al productor le va muy bien, crece en producción, derrama, podremos agregar valor y a la postre vamos a estar generando divisas y creando empleo para nuestra nación. Perdón si me extendí en el tiempo. Bueno, Muchas José, gracias. muchísimas gracias. Te adelantaste, me parece, muchas preguntas, pero seguramente van a Después vamos. quedar otras. Mientras tanto, bueno, le agradecemos a Carlos Montarcé, a José Casado, bueno, los que nos saludamos al principio, también Luis Simino de Ramallo, estaba entrando justo cuando abrimos, Horacio Ortiz de Castelli, Iván Bettini de Córdoba, hay más de un cordobés presente, y Armando Zavala también de Salto, bueno, Salto y Miramar, bueno, él dirá. Ahora sí, entonces seguimos el orden, Mariano. A Fernando le damos, ahí está, y apago yo. Fernando Rivara por Acopiadores, gracias. Muchas gracias, Gerardo. Buenas tardes a todos los que no hemos saludado. Y reafirmando un poco lo que comentaba nuestro vocero, José Martín, este consejo tiene 3 metas claras y definidas, porque nos motiva algo que desvela a todos los argentinos de bien. Más de la mitad de nuestra población está por debajo de la línea de pobreza. Es algo que realmente nos tiene que doler, nos tiene que molestar y nos tiene que llenar de bronca positiva, ¿no es cierto? Este es el momento de bajar el volumen de voz y de ver y de juntar las coincidencias, que creo que las tenemos, y el Consejo es un ejemplo de eso, de cómo, como bien decía José hoy, hay chispazos en la cadena, por supuesto que hay chispazos en la cadena, pero a todos entendemos dentro de la cadena que somos eslabones,
y que si un eslabón se rompe, la cadena desaparece. Entonces, empezamos a debatir qué podíamos, desde nuestro sector, qué podíamos aportar. Y lo primero que hicimos fue definir las metas, ¿no es cierto? Aumento de exportaciones. Creo que no vale la pena extenderse en la importancia que esto tiene. Argentina, las crisis en Argentina siempre han venido por ser un país deficitario en la oferta de dólares, siempre. Entonces lo que tenemos que hacer es generar más dólares. No hay otra opción que esa, y tenemos que generar dólares genuinos, porque siempre hubo algún cranioteca, algún economista lúcido que dijo tomemos crédito o imprimamos billetes y terminamos en crisis. Precisamos trabajo genuino y exportaciones genuinas. Esas exportaciones, ¿qué hacen? Nos generan puestos de trabajo, que es nuestro principal problema. La generación de puestos de trabajo. Y entendemos que los puestos de trabajo en Argentina se tienen que crear a través de una migración inversa a lo que ha pasado en los últimos 50, 60 años en Argentina. Tiene que ser una migración inversa, una migración al interior de la República Argentina. El desarrollo de Argentina tiene que ser tierras adentro, en Argentina profunda. Yo a veces observo con mucha preocupación en un Estado que no tiene recursos, que se sigue generando recursos en los barrios del primer y segundo cordón del AMBA. Y yo me pregunto, todas esas casas, toda esa luz, todo eso, y los puestos de trabajo para toda esa gente, una vez que le damos todas esas comodidades imprescindibles y con derecho que tienen que tener los argentinos, ¿qué pasa después con los puestos de trabajo? El AMBA está colapsado, es algo que se hunde. Nosotros precisamos desarrollar hospitales, precisamos desarrollar agua corriente, precisamos desarrollar cloacas, viviendas dignas en el interior de la República Argentina. Esas son las metas que mueve a este Consejo. Las patas sobre las cuales nos queremos apoyar, y básicamente, como decía José, hay dos. Un proyecto de ley que queremos presentar a los congresales, creo que José se explayó sobre ese tema, y un gabinete de comercio exterior, creado obviamente por el presidente de la República. Y yo, en lo personal, hago muchísimo hincapié en esa pata en especial. En este gabinete de comercio exterior que el mismo presidente de la República dijo que lo iba a conformar Santiago Cafiero, Felipe Solá, Matías Culfas, Basterra y Cecilia Todesca, ¿no es cierto? Y no sé si me olvido de algún otro más, pero precisamos ese gabinete con peso político, porque se necesita peso político para revertir algunas condiciones que permitan que el aumento de la exportación sea un proyecto viable. Miren, nosotros hemos analizado un estudio, les cuento 3 minutos, algo que me implica en lo personal, pero para que ustedes se den una idea, Angola consume 120.000 toneladas de harina de maíz. En Argentina el consumo de polenta son 40.000 toneladas. Para que se den una idea, ¿no es cierto? Consumen 4 veces más que la harina, que la polenta en Argentina, que es un consumo de mucho volumen. ¿Quién abastece a Angola de esa harina de maíz? Brasil. ¡Oh, caramba! ¿Y por qué abastece Brasil y no abastece Argentina? Estamos con 1.000, 2.000 toneladas y Brasil está con 90.000, 100.000 toneladas,
digo bien, 10.000 toneladas. ¿Por qué esa diferencia impresionante? Por los costos de exportación. Y ahí es donde se necesita el poder político. Fíjense en ustedes, exportar un contenedor en Argentina tiene un costo de $1.460. Exportar un contenedor en Santos, Brasil, tiene un costo de unos 400 y pico de dólares. Digo y pico porque me falta el despachante de aduana, pero tendría que ser 40, 50 dólares. Estamos en 450 dólares. Tenemos casi $1.000 de diferencia entre exportar una mercadería de Brasil o de Argentina. Argentina el año pasado exportó 81.000 contenedores. Las mismas empresas marítimas que allá cobran 310 dólares en Brasil, acá cobran 612 dólares. No sabemos los motivos, quizás sean impuestos, quizás sean un montón de cosas, pero para eso se necesita este gabinete con volumen político para que ponga orden en este tipo de cosas. Se necesita un gabinete con volumen político para llamar al presidente del Banco Central y que le pregunte por qué un exportador pyme tiene que pagar los derechos de exportación antes de cobrar la mercadería. Si el presidente de la República dice que tenemos que exportar mayor volumen, si el ministro Culfas dice que no hay futuro sin políticas productivas, ¿por qué se le permite al presidente del Banco Central atentar contra los que exportan? ¿O el Banco Central está tan fundido que no puede esperar 20 días para que el exportador pyme cobre la mercadería y deposite los derechos de exportación? Este es un país que en los últimos 20, 30 años hemos duplicado los empleados municipales. Este es un país que hace 5 años atrás se votó una ley de energías renovables en el Congreso de la Nación, y OSEBA, en la provincia de Buenos Aires, hace 5 años que todavía no adhirió a esa ley. Y hay empresas que han invertido en energías renovables que cuando están cerradas los sábados y domingos podrían volcar la energía a la red pública, abaratando sus costos de energía, y no puede porque OSEBA no adhirió a esa ley. Hace 5 años de esto. Entonces, esas son las pequeñas cosas que cada cadena le prohíben exportar, le prohíben desarrollar, le prohíben crear fuentes de trabajo. Miren, en mi pueblo una vez se votó en el Consejo Deliberante las tasas. Y ustedes saben que en la mayoría de los pueblos el alumbrado público se ha tomado la decisión de incorporar, el alumbrado público se ha tomado la decisión de incorporarlo a la factura de EDEN, de SEBA, de quienes están conectados dándole luz a las casas familia. ¿Por qué? Porque si no pagan, le cortan la luz a la casa. Entonces, antes, la cobrabilidad del alumbrado público era del 40%, y al meterlo dentro de la factura de EDEN, de EDESUR, pasa a ser del 99%. Entonces dijimos, vamos a cobrar un porcentaje de lo que consumen para pagar el alumbrado público. Hay empresas que producen, que son electrointensivas, que tenían un foco en la puerta de su fábrica y pagaban más de 300.000 pesos por año. Era más de lo que le costaba un empleado. Ese foco se llevaba un puesto de trabajo. Entonces lo que necesitamos, antes que créditos accesibles, que son muy importantes los créditos accesibles, los créditos subsidiados, lo que precisamos es que las empresas sean viables. Eso es lo básico. Entonces creo que el gobierno, antes que
grandes anuncios en primera página de los diarios. Yo veía el cronista comercial, el gobierno dará créditos subsidiados. Muchachos, antes que eso, que está bien que lo hagan, pero a la par de eso, nos tienen que permitir poder ser sustentables. Acá se ha formado en los últimos 50 años una madeja, un nudo gordiano que es muy complicado de desatar en todos los niveles, a nivel municipal, a nivel provincial y a nivel nacional. Yo creo que tenemos también un grave problema, que el Poder Ejecutivo se fija su sueldo, el Poder Legislativo se fija los sueldos de los legisladores y el Poder Judicial se fija los sueldos de sus funcionarios judiciales. Entonces ellos deciden lo que tienen que cobrar y después se dan vuelta y dicen, bueno, acá la gente tiene que juntar tanta plata. Entonces, yo llamo un poco a la reflexión de todos los poderes políticos, de que realmente, si nosotros tenemos un 50 y pico por ciento, 60%, si realmente es una cifra escandalosa, no tiene sentido si es el 58, el 60, es escandalosa la cifra de pobreza. ¿Cómo puede ser de que los poderes políticos no acompañen el sufrimiento de la gente? Necesitamos un replanteo y necesitamos este consejo que ha creado el presidente para ir destrabando todo este tipo de situaciones y que nos permitan a las empresas ser viables. Eso es lo más importante para aumentar las retenciones y para crear puestos de trabajo en el interior de la República Argentina. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Bueno, ahora le damos lugar a Dardo Chiesa, de la Mesa de Carnes, coordinador de la Mesa de Carnes. Y bueno, adelantamos, digamos, el operativo va a ser, digamos, las preguntas por chat, después que termine Dardo. Si es orientada hacia uno de los tres, se explica, o si no, lo tiramos en la mesa para ver quién la contesta, de acuerdo al tema. ¿Te parece, Mariano? Bueno, Dardo, todo tuyo. Bueno, muchas gracias por la convocatoria, saludarlos a todos ustedes, a muchos conozco de hace muchos años y los tengo un gran aprecio, y tratarles de explicar y no superponer conceptos que ya formularon tanto José como Fernando, simplemente reafirmar que desde el año pasado todo el complejo agroindustrial venía viendo que necesitaba buscar una forma de aglutinarse para juntar fuerza. Hubo 2 reuniones para una inquietud que salió desde Rosario, que se materializó en una reunión en la Bolsa de Comercio de Rosario, y después se materializó en una reunión en la Sociedad Rural Argentina en Palermo, en donde más o menos, a pesar de que esa inquietud no funcionó, lo que se estaba buscando era ver de qué manera el Grupo Agroindustrial Argentino, que es mayoritariamente quien promociona exportaciones, quien produce exportaciones y genera divisas genuinas para el país, empezaba a tener un protagonismo distinto con una propuesta válida, que, como bien decían quienes me antecedieron, la necesidad de la Argentina de generar divisas. Después de diciembre, que fue la reunión de la Rural, todo quedó en nada de eso. Creo que, y voy a ser absolutamente sincero, que la situación del Beto Padoan con Vicentina ayudó a que eso no prosperara. Y bueno, pero cuando apareció la noticia de Mercosur por allá por marzo, empezamos a llamarnos por teléfono, nosotros desde la carne muy preocupados, porque no es menor para nosotros el bloque Mercosur, y esto siguió el camino que bien describió José. Para nosotros, pensando como complejo agroindustrial, tener un espacio como para poder juntarnos todos juntos y ponernos frente al poder
legislativo, el Poder Ejecutivo, es decir, esto es lo que el sector necesita. Y decirles, si hacemos algo o parecido a esto, vamos a generar 100.000 millones de dólares de exportaciones con un crecimiento de 35.000 millones y aproximadamente 700.000 empleos genuinos que se van a distribuir en el interior del país, que vamos a generar valor agregado, que en vez de entregar alimentos para la hacienda y para animales, vamos a generar alimentos para humanos, que vamos a correr la corriente migratoria hacia Buenos Aires, porque todos los chicos o toda la gente que sale de nuestros pueblos salen con la visión de un futuro mejor yendo a Buenos Aires. Muchos de ellos fracasan y van a engrosar los cordones y después hay que asistirlos. Si queremos salir de la tendencia que decían tanto Fernando como José, de seguir engrosando planes sociales y de esta mecánica perversa que tiene la Argentina, donde todo lo inviable en la Argentina se subsidia, porque, a ver, se subsidian en sectores inviables, se subsidia con planes sociales a gente que está en situación de inviabilidad, y en vez de buscarle trabajo genuino, le damos un subsidio. Es un proceso que hay que empezar a revertir encontrando trabajo genuino. Esta pandemia que estamos viviendo le pone una bomba al conurbano. ¿Y por qué le pone una bomba? Le pone una bomba porque se mete en el corazón de la miseria, se mete en el corazón de la indigencia, se mete en el corazón del hacinamiento. Eso ha sido producto de la política errada de hace muchísimos años, no le vamos a echar la culpa a esta hace 50, 60, 70 años, que la República Argentina viene amontonando pobres en los cordones de los conurbanos, y bueno, ahora viene un bichito que lo dinamita. Bueno, esto hay que revertirlo, y hay que revertirlo urgentemente. La política de subsidio, yo siempre digo que es como al enfermo cuando le dan morfina, es un poquito para ayudarlo al sufrimiento, o la terapia intensiva. Entrás en terapia intensiva, salís a los pocos días, o salís con la pata para adelante, o te curaste. Pero vos no podés vivir a morfina toda la vida, como tampoco podés vivir en una sala de terapia intensiva. Esos sectores tienen que tener una política de cura, una política de reactivación. Y si normalmente la República Argentina tiene el sector agropecuario, el sector agroindustrial, que es el que puede generar esta política. Y más ahora, porque en esta situación de coyuntura en la que estamos, el único sector que ha seguido trabajando con normalidad, y lo digo con orgullo, pero también lo digo con miedo, no sea cosa que algún político diga, bueno, porque ustedes fueron los favorecidos de la pandemia, porque son capaces de decirlo, a pesar de haber tenido todos los problemas que hemos tenido con nuestra gente que ha seguido trabajando, son capaces de decirlo, empezar a decir, bueno, miren muchachos, si este es el sector que ha seguido trabajando, es el sector que más competitivamente en mejores condiciones está. Agregarles algunos conceptos que dijo Fernando. Cuando nosotros, no solamente todo es retenciones, y yo sé que tendríamos que ir a retenciones cero, porque es el sueño del pibe ir a retenciones cero, pero sé que también es imposible. Pero sé que podemos decir, bueno, miren, para los sectores que son inviables sin retenciones, con retenciones cero. Para los que pueden ir con un cronograma, vamos con un cronograma. Y estamos englobando a economías regionales con retenciones cero. Todas las economías regionales retenciones cero. Y después vamos con un proceso de superposición, de ir viendo cómo salimos de retenciones y vamos a impuestos más justos. Pero, por ejemplo, nombraron el IVA de las exportaciones. Yo les tengo que hablar también del IVA de las inversiones, que está contemplado. ¿Qué pasa con un pollero? Tiene que invertir en un galpón de alta tecnología $1 millón, ¿sí? La diferencia es que su sala de viscerado, en vez de emplear 60 personas, va a emplear a 5, ¿sí? Y esto hay que hacerlo, ¿saben por qué? Porque Brasil exporta sus pechugas a $1.400 la tonelada, y nosotros le exportamos, nuestro precio es 3.000. ¿Cuánto tiempo vamos a poder competir con esa diferencia de precio con Brasil? No mucha. Tenemos que entrar con todas las reformas que podamos hacer. Ahora, si yo tengo que poner $1 millón, $1 millón, y la FIP se me queda con 200.000, me lo especifica y me manda el flujo para que yo pueda recuperar esa plata, muchachos, es un robo.
es un robo. Me lo tienen que dejar poner para otros impuestos, tiene que haber interconexión entre las tres ventanillas. Los impuestos nacionales, los impuestos provinciales, los impuestos municipales, los cobrarán distintas ventanillas, pero siempre sale de la misma chequera, que es la chequera del productor. Entonces busquen la forma de compensar. Ingresos brutos. Misiones tiene 5% de ingresos brutos. 5% de ingresos brutos. Si lo tenés, cuando sale un camión de Misiones tenés que en la aduana mostrar la papeleta y si no pagar ahí. Y cuando entrás, si compraste terneros en Corrientes, tenés que pagar el ingreso de la mercadería por el impuesto de la primera venta. Es una locura. No hay forma de poder seguir sosteniendo esto. ¿Y todo ese esfuerzo para qué? Para seguir sosteniendo un conurbano. Acá hay una madeja que hay que construir en forma totalmente distinta. Tenemos muchos desafíos. Nosotros podemos producir carne. Miren, la ganadería es la actividad más federal que hay en la tierra. En cualquier lugar del país, sea Salta, sea Tierra del Fuego, sea Catamarca, sea la provincia de Buenos Aires, en cualquier lugar del país se puede criar algún tipo de ganado. Lo que necesitas es que se alineen los patitos como para que esa explotación sea rentable y salir de las explotaciones de subsistencia para salir a un marco comercial que te dé la posibilidad de trabajo. Y después viene el proceso de la transformación. Pero todo eso necesita un proceso de inversión, para lo cual necesitamos, como proponemos nosotros, decir, bueno, generemos un marco de convivencia, un horizonte de disminución de impuestos y otra realidad impositiva y crediticia, y démosle una estabilidad de 10 años. Fíjense el impuesto a la riqueza. Cada vez que le ven a que alguien saca la cabecita y le va un poquito mejor, viene el papá Estado y te corta la cabeza. Porque ahora es mala palabra tener más de 3 millones de pesos. A ver, muchachos, 3 millones de pesos, agarren un contratista. Germán, cualquier contratista de los que trabajan en Río Cuarto, juntados cosechadoras, más las tolvas, más la camioneta, más la computadora y la tecnología, y superaste los 3 millones. Y ese tipo a ver, estamos todos locos. ¿Y le van a sacar la plata para qué? Para darle un subsidio a un tipo que desgraciadamente no tiene viabilidad en su vida, en vez de buscar la manera de que ese tipo pueda trabajar. Creo que esta es un poco la misión del Consejo Agroindustrial. Además, yo no estoy tan de acuerdo que no va a tener una cuota de poder. Acá ha habido históricamente grupos con altas cuotas de poder. El sector financiero en la Argentina ha tenido una cuota de poder muy grande. La Unión Industrial Argentina, que yo la verdad que los admiro y me gustaría tener una entidad de poder como tienen ellos, cuando hay que sentarse a ver para qué lado sale el país, los gobiernos sistemáticamente miran la Unión Industrial Argentina, miran la Asociación de Bancos y miran la CGT. Y nosotros estamos en los pueblos, parece que estamos en Alpargata, tomando mate y no haciendo nada. Y todas las decisiones que toman son en contra nuestra. Entonces, alguna vez, este sector, que es maravilloso, que le da vida a nuestros pueblos, que le da dignidad de trabajo, tiene que empezar a tener su propia voz. Y creo que esto es el principio. Algunos me dicen, porque yo lo he escuchado, yo fui miembro de la mesa de enlace, todos ustedes saben, yo fui presidente de Carvat, del instituto, fui presidente de CRA. A mí yo no voy a boicotear la mesa de enlace. Cada cual tiene que hacer lo que puede y lo que tiene que hacer. Pero es importante que estemos todos y todos unidos. Lo que tenemos por delante no es menor. Los pedazos que nos va a dejar la pandemia de la Argentina van a ser difíciles de levantar. Acá alguien va a pagar el costo. Si nosotros no tenemos un horizonte y tenemos un plan estratégico de reactivación, no esperemos, muchachos, no esperemos que venga de la política. Les voy a comentar una infidencia. Nosotros fuimos a verlo a Guado de Pedro. Guado de Pedro nos presentó un proyecto de país. A mí me encanta lo que presentó. Me preguntás, ¿le crees? Me encantaría creerle. Y hasta que no me defraude, le voy a creer. Pero le voy a decir algo que dijo que me golpeó abajo de la cintura. Llamaron a los 25 gobernadores. Le preguntaron cuál era el plan de desarrollo estratégico de cada una de las provincias.
muy pocos gobernadores, menos de 2, mira lo que estoy diciendo, menos de 2 tenían un plan estratégico para su provincia. Entonces, si los gobernadores, si la política de los gobiernos provinciales no tienen planes estratégicos de su gobierno, ¿en qué estamos? Cualquiera de nosotros que tiene una empresa, cualquiera de ustedes que ejerce el periodismo, ¿tiene una idea de cómo lo va a encontrar la vida o su empresa periodística dentro de 5 años o dentro de 10 años? ¿Cuál es su objetivo? No, las provincias no lo tienen. Y las 25 provincias conforman la nación. Y esos tipos son los que te mandan los diputados y los senadores al Congreso, sin proyecto, sin proyecto. Entonces, tenemos una responsabilidad muy grande, y la verdad que la historia ha hecho que terminemos siempre pagando nosotros, porque otros generan las cuentas y después nos piden la plata a nosotros para pagar. Creo que esto es un poco lo que el Consejo Agroindustrial termina queriendo, pararse frente, todos juntos, industriales, productores, como decía José, nosotros no estamos para reemplazar a nadie, estamos para sumar voluntades y generar un proyecto de país, estabilidad, 10 años, que no salga un enloquecido mañana porque apareció que el que producía alpiste, ahora resulta que el alpiste da una renta extraordinaria, como dijeron en su momento, y hay que boicotearle al sector productor la renta extraordinaria. Estamos todos locos. El mundo no se mueve así, tenemos que competir. Y si no, vamos a terminar juntando los pedazos, que es lo que terminamos haciendo hoy en el conurbano. No tenemos plata para respiradores, no tenemos plata para reactivos. ¿Saben por qué tenemos tanto contagiados? Porque cada uno que es contacto estrecho, como no hay plata para reactivos, lo toman como si tiene COVID. Y entonces tenemos una tasa de letalidad bajísima, porque tenemos falsos positivos de contacto y los muertos que se mueren. ¿Cuánto dura la Argentina así? No digo que vamos a ser los salvadores, pero digo que se abre la instancia, y gracias a Dios que lo han tomado a bien y que todo el arco político nos ha recibido, de empezar a transitar otro camino. Alguien dijo que loco es aquel que piensa que va a sacar distintos resultados haciendo lo mismo. Bueno, espero que no estemos locos, espero que podamos transitar otro camino. Y eso es lo que estamos apostando. Ejemplos le podría dar miles. Miren, ayer tuvimos una reunión con Cancillería, la gente de Palladini cuenta que ellos tienen hecha una inversión que va a ser la planta más grande de chacinados y de fiambre de Sudamérica, la más grande de Sudamérica. Ellos dan empleo a 250 personas trabajando en un turno. Podrían trabajar en 2 turnos. No pueden trabajar en 2 turnos por la sencilla razón que el gremio no se los deja. Podrían incorporar 250 tipos más que tendrían que hacer 2 tareas, 4 horas trabajar en una cosa y 4 horas trabajar en otra. Bueno, no pueden. Entonces tienen que tomar 254 horas y otros 250 otros 4 horas, con lo cual trabajan en un turno. Hay 250 tipos que no trabajan y hay un turno de trabajo y de producción que no se hace. Sí, yo creo que voy a venir tempranito un rato con la plaza y después ya vamos para casa. Creo que estoy en tiempo. Vamos a estar en casa para escuchar las preguntas. Te agradezco, Dardo. Mariano. Vamos abriendo... Escucho, ¿a alguien se le abrió el micrófono? Sí, exacto, sí, por eso. Yo empiezo a hacer las preguntas. Lo pensamos bastante, pero bueno. Julio... Pero no veo a quién. El de Julio Butet. Si vos lo puedes cerrar, porque no lo tengo... Puedes cerrarlo vos, Mariano. Y estoy mirando. Ahí está. Ahí está, todavía en el mercado. Bueno, empiezo por el orden que llegaron primero, después vamos a reunir algunas. La primera sería para Fernando Rivara. Si de acuerdo a lo que vos hablaste, Fernando, si el actual gobierno tiene suficiente peso
político para tomar estas decisiones que vos comentabas? Es una opinión esa. O sea, me están pidiendo una opinión. Yo voy a decir lo siguiente. Voy a responder con otra pregunta. ¿Ustedes se creen que este gobierno puede llegar a las próximas elecciones dentro de 3 años y pico con esta situación de desempleo, pobreza e inflación? Yo lo veo absolutamente inviable. Con lo cual van a tener que pelear con el cuchillo entre los dientes. Así que este es un desafío que para mí, bueno, nada, lo va a encarar el gobierno. Habrá que ver cómo le va. Pero, a ver, nosotros tres hemos hablado mucho, hemos descrito muchas cosas, pero yo les quiero decir algo a ustedes. Este consejo tiene las anteojeras puestas, muchachos. No miramos a los costados, no hacemos análisis que si uno va a hacer tal cosa, que si el poder legislativo, que si la oposición, que si el poder ejecutivo, que si el ministro fulanito, o que si Grabois dice o que no dice. Nosotros tenemos nuestro camino trazado y vamos para adelante. El que quiere seguir, que nos siga. Pero es el objetivo de este consejo. Presentar el proyecto y poder hablar con este consejo que creó el presidente para ir viendo de solucionar los problemas. ¿Se conseguirá o no se conseguirá? Es el partido jugar. La otra pregunta de Bianchi, de alguna manera está relacionada a esta, es un país que se mueve por espasmos en sentidos tan opuestos. ¿Qué garantiza que haya políticas de Estado que se cumplan a cambiar los gobiernos con distintos signos políticos? José. A ver, yo creo que eso fue las primeras cosas que nos movieron. Está totalmente claro que Argentina no ha tenido política en los últimos 100 años, por decirlo, y se ha movido por espasmos de cada uno de los gobiernos, con el agravante que los argentinos destruimos lo que hizo el gobierno anterior, aunque haya estado bien. Justamente por eso es que estamos promoviendo una política de Estado que tenga que salir del Parlamento. Y por eso es la hoja de ruta que nos hemos sentado con oficialistas, opositores, tratando de convencerlos que este es el camino. ¿Puede fallar? Sí, claro. Porque está visto que aún ni el Parlamento es solución. Recuerden cuando alguien dijo esto es ley y a los 10 minutos la ley dejó de ser ley. Pero creemos que es el camino que tenemos que recorrer. Centrarnos en la oposición, con los oficialistas, lograr una ley que nos proyecte a largo plazo, hacerle entender a la política que no hay otro camino. No hay otro camino. Bueno, ahí están preguntando en qué se diferencia el otrora Plan Estratégico Alimentario del Cristianismo, ¿no? Que era parecido al Foro Agroindustrial. Si pueden ser 2 o 3 palabras nada más, José. Y bueno, de acuerdo a todo lo que ustedes vieron, lo junto con otra pregunta, ¿no? Si hay una decisión política en el legislativo, con todos los legisladores que ustedes vieron, en plasmar una ley como propone esta vez la cadena agroindustrial. Yo no debo reconocer, ustedes saben que soy muy nuevo en estas lides de la política agropecuaria. Hace 1 año y moneda que estoy en la bolsa. No sé cómo fue el anterior plan del cristianismo, la verdad que no lo tengo presente. Si se refieren al foro de la cadena agroindustrial, ¿qué es lo que nos diferencia? Que aquello fue una entidad que lamentablemente los mismos celos de los que formaban parte terminaron destruyéndola. En este caso, como hay un proyecto y por ahora no tenemos celos, creemos que vamos a tener un poco más de vida. Y otra vez, lo único que nos une es un proyecto y creemos, por lo que decíamos antes, todo lo que hemos recogido hoy por hoy de opositores, oficialistas, ministros, gobernadores, senadores, diputados, es apoyo. Ahora, como bien decía Fernando, estamos esperando esta mesa chica donde podamos sentarnos con quienes manejan la tesorería a ver si aceptan las propuestas que estamos haciendo. Nosotros vamos a ser felices que de todo lo que estamos haciendo
al menos una parte se implemente. De ninguna manera, y por allí algunas cosas que vemos, ¿no?, con preocupación, cuando alguien cree que el Consejo viene a solucionar los problemas del país. No, de ninguna manera. Es lo que hablábamos antes. Esto estamos trabajando a una altura tal que queremos ir por alguna de las cosas que nos pueden ayudar a mejorar. Lejísimo vamos a estar de solucionar los problemas que tiene la Argentina y la agroindustria. Esto es muy complejo. Sí queremos proponer ciertos estímulos que permitan crecer en la industria, generar empleo y generar divisas. Perdóname, Cristina, voy a saltar esta pregunta, después lo vamos a reunir con otra, pero desde Bolívar, Mónica Gallo está preguntando, ampliando la preocupación esta, que nos concentramos el 30% en el Gran Buenos Aires, pensando en educación, si está la posibilidad de derramar en el interior carreras terciarias donde la nueva generación pueda tener acceso sin emigrar a las grandes ciudades. Si está dentro del plan, calculo que Sí, no sé, absolutamente. si está dentro del plan. Sí, sí, sí. Y eso lo atamos también porque estamos hablando que hay que capacitar a nuestros compatriotas en carreras técnicas, pero también tecnológicas. Porque hoy el teléfono celular viene a resolver un montón de cosas, con lo cual, sí, claramente está dentro del proyecto. Bien, bueno, ahí Cristina también pregunta sobre el tema de educación, ¿no? Que no solamente tengo para otro, es decir, si piensan que una ley se puede cambiar muchas cosas, o por lo menos ser el primer paso. No sé, Cristina, si querés agregar algo, sumar algo más a eso, ¿no? José, acá hay otra pregunta de Daniel Valerio, que mencionó que uno de los propósitos del Consejo Agroindustrial es aumentar las exportaciones y también el consumo interno. ¿Cuáles serían las vías específicas? A ver si lo puede explicar, herramientas. Que no se malinterprete, por allí me expresé mal yo. Nosotros no estamos para promover el consumo interno. Lo que estamos diciendo es, somos capaces de asegurar el abastecimiento interno y poner foco en exportación. Este consejo solo trata de un proyecto que tenga que ver con el desarrollo de la exportación con valor agregado. Pero en esto somos muy fuertes. No estamos para vestir un santo y desvestir otro. La Argentina tiene claramente un problema de consumo interno. Somos 40 millones de habitantes y con 60% de pobre, consumo interno de nada va a haber. Con lo cual, lo que tiene que el gobierno tener políticas que si no generamos divisas, no va a haber política distributiva para bajar la pobreza y generar el consumo interno. Lo que nosotros estamos diciendo es simplemente, y perdón si se malinterpretó, hay oportunidad en la Argentina para abastecer el consumo interno y ser eficientes en exportación. Bien. Cristina, tenías una opinión, porque vos tenés 3 preguntas ahí, no sé si hice bien el comentario. No, me parece excelente que se trate de hacer de nuestra parte cosas no solo para ayudar al sector, sino fundamentalmente para volver a ser lo que alguna vez fuimos, un país productivo, desarrollado, competitivo. Pero siento que no están dadas las condiciones en este momento, o sea, creo que seguimos hablando entre nosotros para nosotros, y no sé, ya a mi edad es horrible porque he visto pasar todo. Desde la época en que los libros decían amo Evita, en adelante tuve todo. Y entonces claro, es muy loable lo que estamos haciendo, lo que están haciendo ustedes, pero no sé hasta qué punto se puede conseguir algo con la gente que nos gobierna, concretamente. Sea este gobierno, sea el anterior, o sea todos los que nos han gobernado en estos últimos años. No hablo del cristinismo, ni del kirchnerismo, ni del peronismo. De todo. Cristina, perfecto. Bueno, quedemos para las preguntas y después cualquier cosa, cuando terminamos hacemos una... Está bien, la pregunta era lo que puse ahí. Perfecto, perfecto. Yo sí me permitís, tenía miedo de no entenderlo. No, si me permitís un minuto. Nosotros no estamos para producir un cambio cultural. El cambio cultural va a ser propio de cada uno de los argentinos desde el lugar que le toca trabajar. Yo creo que ha sido loable que este grupo se anime a cosas por las que algunos no se animaban y fuimos criticados también. En un primer lugar, sentarse a hablar con un espacio político tan cerrado como parecía, lo logramos. Ahora está tratar de mejorar un poquito
la situación económica. Después va a estar en cada uno de nosotros cambiar la cultura. Por ejemplo, cultura del trabajo. Es sabido por muchos de los que estamos acá que hay gente que prefiere no trabajar porque sabe que tiene asegurado el IFE, el plan social y bla, bla, bla. Bueno, formará parte de nosotros argentinos convencer a la clase política y dirigente que hay que ir en otro camino. Bien. José, acá hay una pregunta de Alcázar, de Fernando, de Carlos Cázares. Pensando en estos proyectos, son muchos a largo plazo, pero el interior no cuenta con servicios para, digamos, que se quede la gente, digamos, en la zona. ¿Qué hacer en lo inmediato mientras se trabaja en el largo plazo? A ver, lo que nosotros estamos planteando, por eso dividíamos una parte que tienen que ser medidas que salgan del Congreso, que le den sustentabilidad a largo plazo, y otras que pueden tomar los gobiernos que son a corto plazo. Por ejemplo, si bajamos rápidamente unos escalones la carga tributaria, digamos, bajar las retenciones, ya probablemente el año que viene vamos a estar viendo una mejora en la producción. Ahora, creo que todo lo demás va a llevar un tiempo. Generar infraestructura, generar mejor condición de vida, y creo que vamos a tener que ser pacientes porque no lo vamos a lograr de un año a otro. Son pasos a pasos, ¿no? Bien. Acá hay una pregunta de Daniel Valerio con respecto al sector agroindustrial está reclamando baja de impuestos, retenciones, etcétera, como indicaron, bueno, ustedes tres. No habría, a ver, entra en un planteo mucho más técnico, ¿no? Si en primer lugar no habría que bajar el IVA que pagan los consumidores para estimular el consumo interno. ¿Ese tipo de herramientas están planteados, digamos, en esto que están presentando, conversando con los legisladores, en estos proyectos de ley? José, si me permitís. Sí, claro, adelante. Creo que acá hay un elemento, como recién lo decía nuestro vocero, estamos presentando un plan para aumentar las exportaciones. Es decir, nosotros no somos los que hemos sido electos por la ciudadanía para conducir la República Argentina. No somos los diputados y senadores, ni los presidentes, ni el gobernador, ni nadie. O sea, lo que estamos haciendo es presentar un proyecto, como yo les decía hoy, aumento de exportaciones, creación de puestos de trabajo y migración inversa. El análisis de bajar el IVA para los consumidores, que es absolutamente válido, y que ¿quién no puede suscribir a eso, Daniel? Estamos totalmente de acuerdo, pero no es función de este Consejo. O sea, este Consejo no está presentando un plan de gobierno, y esto lo queremos recalcar. No estamos presentando un plan de gobierno diciéndole al presidente de la República, escúcheme, Fernández, usted a partir de ahora tiene que hacer esto. Pero estamos en las antípodas de esa situación. Estamos presentando un plan de gobierno para conversar con los diputados y senadores, para intercambiar opiniones, para conversar con el Poder Ejecutivo e intercambiar opiniones, pero no un plan de gobierno. Bueno, acá de Adrián Pacinto para Dardo, Chiesa, de acuerdo a lo que manifestaron en este encuentro con Guado de Pedro, la conclusión que la grieta no existía, que a nadie le importaba, digamos, el tema con gobernadores, los colores políticos. Entonces, él habla de la cuestión de comunicación, de ubicar en la agenda pública y política la necesidad de la comunicación. Y este es un desafío que está en todos los ámbitos. Lo tenemos nosotros en la mesa de carne, lo tienen las entidades en su formación de día a día, de la agenda de trabajo, y el tema comunicación, todos sabemos, y lo hemos charlado con muchísimos de ustedes, que es un capítulo en donde el sector no es sobresaliente y no ha comunicado bien en los últimos tiempos, en los últimos años, ni en la historia. Hay un divorcio. Siempre digo que lo más proactivo se ha hecho desde el IPCBA para tratar de posicionar un producto, pero estamos en falta con eso. Fíjense que no solamente tenemos el embate hacia el sector, sino que tenemos también el embate de los veganos, el embate de los ambientalistas, el embate de... Hoy
atrás de una toma de tierras hay un operativo comunicacional por parte de los que la promueven del tema de la justicia o no justicia. Fíjese que el mismo Grabois cuando habla siempre tiene un aparato de prensa atrás que se encarga de posicionar lo que él dice, eso no es casual. Bueno, sobre eso hay que trabajar. Cada entidad tiene que ver cómo lo lleva adelante. Para vos también lo ves, Dardo, de Dinari, si el gobierno entiende el sector agroindustrial, después de todas estas conversaciones que tuvieron, con todo lo que significa la palabra esta agroindustrial. Eso es buena señal, este consejo, ya que el gobierno los tiene en la boca y eso es interesante. El tema es que el gobierno nos deje actuar y haga política sobre la base de estos consejos, ¿no? Que justamente es para crear empleos. Le queda una duda cuando explicaste lo de Paladini, parece. ¿Puedes ampliarlo esto? A ver, el tema de Paladini yo lo pongo como para que nos demos cuán arraigado está la situación que tenemos nosotros en Argentina sobre la visión de cómo son las reglas de juego. A ver, un gremio puede ser poderoso, todo lo que pretenda ser poderoso, pero si destruye empleo, algo está haciendo mal. Si la legislación y los convenios laborales ayudan a que se destruyan fuentes de trabajo o que no se creen nuevas fuentes de trabajo, algo está haciendo mal. No tengo nada contra ningún gremio y tengo algo contra todos, porque no puede ser. Teóricamente, un gremio debería estar a favor de los trabajadores, no que se destruyan fuentes de trabajo o que no se puedan crear nuevas fuentes de trabajo formales, que le va a dar más afiliados. Todos sabemos lo que pasa, cuáles son las tensiones con los gremios. Todos sabemos que hay gremios que son más llevaderos y otros gremios que son muy duros. Una reforma laboral hay que hacer en la Argentina. Cuando salgamos de la pandemia, nos vamos a haber encontrado que el home office o el trabajo en casa o el trabajo fuera de la casa ha tomado una relevancia importante y habría que tomar ese impulso. Sin embargo, la ley que se votó en el Congreso destruye un montón de fuentes de trabajo. Hay huida de operadores informáticos al Uruguay, como hay huida de muchas otras gente que está pensando en irse al Uruguay. A ver, la magnitud de la transformación quizás es tan grande y nos excede a nosotros como sector agroindustrial. Ahora, nosotros como sector agroindustrial, con la dispersión geográfica que tenemos, con la cantidad de cámaras y producciones que presentamos, poder acercarle al gobierno y decirle, bueno, mira, esta es una opción que tienen ustedes para crecimiento de la mano nuestra, me parece que es una batalla que hay que darla. Yo no les aseguro el triunfo, pero sí que la batalla hay que darla. ¿Qué es lo peor que puedes hacer? No hacer nada, quedarte en tu casa, esperar que todo cambie. No va a cambiar nada. Bien, acá Adrián sigue pensando, bueno, pidiendo una autocrítica, ¿no? Sabiendo que el sector agropecuario, nosotros también lo entendemos, por supuesto, los periodistas del sector, y todos nosotros lo importante que es, pero ¿qué autocrítica tenemos que hacer que siendo tan importante no logran ser escuchados o imponerse? No sé, José. Sí, con mucho gusto. Es algo que me quita el sueño. En este poco tiempo que llevo actuando como presidente de la Bolsa de Cereales y en estos 3 meses que estamos en este desarrollo, me sorprende la cantidad de representaciones que tiene este sector. El día que tomemos conciencia nos vamos a dar cuenta que es inviable que cualquier presidente nos siente a la mesa. Hay sectores que tienen 5 o 6 cámaras, todas peleados entre ellos, cámaras de 2 empresas. En algún momento la cadena agroindustrial tiene que hacer un mea culpa y decir dejémonos de embromar, y que va desde 4 entidades gremiales que representan a los productores, más 6, 7 bolsas de comercio y de cereales dispersas por el país, 5 cámaras. Creo que, mirá, no porque esté Fernando acá, me parece que Acopio debe ser la única entidad que tiene una federación que agrupa a todos. El resto, y probablemente el centro de exportadores, el resto estamos terriblemente dispersos. Para un gobierno es una papa, porque para negociar se sienta con 3 o 4 de cada uno y se acabó.
Entonces creo que la principal autocrítica que tenemos que hacer y que creo que nos dio algo de éxito en este grupo es, en primer lugar, entender para qué estamos. De poner egos, de poner situaciones personales, ambiciones de poder. Si queremos que la Argentina no sea Venezuela, simplemente eso. Con lo cual, deponiendo un poco esto, creo que va a haber un cambio sustancial. Y en ese sentido fue también que dentro de la hoja de ruta nos sentamos con la UIA, porque la UIA, yo le saco el sombrero. Yo escucho a veces críticas, pero la UIA es la representación de la industria argentina. Los presidentes, cuando cambian, convocan al presidente de la UIA. Y CAM pasa lo mismo. Ahora, si tienen que convocar a la agroindustria, ¿quién convocan? No hay. Hay un montón de pequeñas esparcidas fragmentaciones que, bueno, el día que entendamos eso y que tengamos una voz, este sector va a tener otra potencia. José Casado, si ustedes creen que es sustentable un proyecto de aumento de exportaciones sin desarrollar estructuralmente el interior en su conjunto, ¿no? ¿Puede haber más exportaciones con menos productores? No, y por eso, perdón, lo digo, por eso dentro del programa, dentro del paquete que estamos diciendo es, acá se tienen que dar varias situaciones, desde la baja de impuestos, desde crecer con infraestructura, de darle créditos a la pequeña y mediana empresa, al pequeño y mediano productor, devolver el IVA rápidamente. Son una serie de cosas que tenemos que alinear las patas. No puede haber prosperidad si el sector productor no crece, no hay chances de exportar. Punto uno. Y después, dentro de la producción, tenemos que lograr que el tipo que esté a 600 kilómetros de un puerto tenga un destino que le resulte rentable y no que tenga que dedicarse a otra cosa. Pero bueno, insisto, y en esto es muy bueno lo que dijo Fernando, nosotros estamos para tratar de hacer algo chiquito para que crezca la agroindustria. Ojalá tengamos suerte para poder expandir, pero de ninguna manera vamos a ser un factor disruptivo a la economía argentina. Bueno, yo tengo una pregunta, perdón que saltea un par de preguntas que eran más opiniones, porque cosas lo dejamos para el último para discutir, ¿eh? Prodicíaco pregunta, ¿qué respuesta, cuando Dardo dijo menos de 2 gobernadores, bueno, todos esos que se hablaron, que no tienen plan, ¿qué respuesta le dieron al plan estratégico presentado por ustedes, digamos, esos gobernadores? A ver, perdón, tomo la palabra, después lo dijo, porque me apasiona esto. Nosotros hemos visto, a ver, Capitanich, el día que le hicimos la presentación, automáticamente sacó un decreto provincial generando un consejo agroindustrial provincial, inmediatamente sacó un montón de medidas para favorecer la industrialización en el Chaco. Cuando estuvimos con Schiaretti, cuando estuvimos con Bordet, me viene alguna mente, no con La Pampa, con Santa Fe, estaban alrededor de su mesa todo el gabinete productivo. Estaba el gobernador con su ministro de producción, con lo cual en todos los gobernadores lo que hemos visto es apoyo, interés, porque ellos están necesitados también de hacer crecer su rancho, como quien dice, y un proyecto de este tipo derrama en ellos. Yo no tengo memoria y lo dejo a Dardo, a Fernando, si quieren agregar algo. No he visto que ninguno nos haya puesto algún pero o un reparo. De todo escuchamos felicitación por lo que construimos y un fuerte apoyo, inclusive de todos recibimos que ponían sus diputados a disposición del proyecto. Bien, yo quiero entrar en un tema, por supuesto hablaron de exportaciones, la importancia de las exportaciones para el país. Rosario sale, 80 millones de toneladas por lo menos en los últimos años. Esto de crear la hidrovía sociedad del Estado, si esto, digamos, por un decreto de necesidad y de urgencia en estos momentos, uno se imagina, 7 provincias con el 49%, no sé, uno se imagina
20 directores con $1 millón de pesos cada uno, más autos, más oficinas en Rosario, etcétera, en estos momentos. ¿Esto se habló, digamos, dentro de del Consejo Agroindustrial? No, no nos gusta, y dentro de nuestra propuesta somos muy claros. Hay un ítem que tiene que ver con el fomento de la hidrovía y la próxima licitación, y concretamente lo que proponemos que tiene que haber un consejo público-privado, y por allí podría ser un modelo el consorcio de gestión de Necochea o el de Bahía Blanca. No estatizar la hidrovía ni la decisión, no. Pero tampoco fuimos consultados como consejo. Es un tema que están manejando las instituciones gremialmente por su cuenta, pero nosotros tenemos posición fijada en ese sentido. Bien. Respondiendo a la anterior pregunta con respecto a las provincias, en algunas provincias, por supuesto, son muy específicas con ciertas producciones, ciertas cámaras, digamos, que ustedes tienen presente, digamos, dentro de las 53, si no me equivoco. ¿Esas cámaras tampoco están trabajando, digamos, sus propias provincias en forma independiente, digamos, como para no crear o formar parte de los planes, digamos, de crecimiento, de desarrollo provinciales? Me extrañó, digamos, ese tipo de cuestiones, ¿no? No, creo que no termino de entender bien la pregunta. A ver, te pongo con ejemplos. Claro. La Cámara de Maní es activa en Córdoba. Me imagino que esa debe ser una de las pocas que están presentes, pero de pronto hay muchas economías regionales que en Tucumán, que en Catamarca, que en La Rioja tienen mucha presencia, ¿no? Tenemos todo lo que tiene que ver con vitivinicultura, está Bodegas de Argentina, hay un par de representaciones, está Olivos, está Azúcar, Forestal, con lo cual, estamos... Arándanos, Frutas del Sur, exacto, que tiene varias representaciones. Legumbres, arroz. Esa cámara, con el apoyo, digamos, del complejo agroindustrial, tiene más presencia y más peso en sus propias provincias, digamos, de esta manera. Yo no lo sé, vienen con un peso propio a nutrir al Consejo, diría que es al revés. Su peso intrínseco provincial viene a nutrirnos al Consejo. Ojalá sea recíproco, ojalá que el Consejo también les dé mayor poder a ellos. Bien. Bueno, Mariano, no sé cómo, me parece, cualquier cosita, no sé si hay alguna pregunta. Por nuestra parte, Gerardo, manejamos los tiempos. ¿Alguien está pidiendo algo? Fernando levanta la mano, pero tenés el micrófono apagado. Ahí está. Mientras ustedes estaban haciendo este plan a 10 años, el gobierno le está poniendo el impuesto a la riqueza y supuestamente va a incrementar ganancias al 21%. ¿No resulta muy difícil hacer algo a 10 años cuando le están cambiando la bocha cada semana? No sé quién quiere hablar, si Dardo. ¿Me dejás, José? Sí, por supuesto. Porque lo conozco a Armando hace muchos años y lo quiero mucho. Armando, es dificilísimo, no es difícil. Pero vuelvo a lo mismo. Si no emprendemos el camino, si no empezamos a hacer sentir nuestra necesidad y cuál es nuestro parecer, si no nos nucleamos como sector agroindustrial y decimos nosotros necesitamos otra cosa de lo que ustedes están haciendo, tampoco va a pasar. Justamente esto, lo que tiene de titánico, no es que es difícil, es que es muy difícil. ¿O vos te pensás que nosotros nos sentimos cómodos cuando salimos de hablar con un ministro que nos dice lo que ustedes dicen es lo que hay que hacer y después vemos que sale el impuesto a la riqueza, que quieren subir el 41% y algunas otras cosas escuchamos que no llegan a la prensa y que nos agarramos la cabeza? Sí, pero ¿cuál es la alternativa? Dejarlos hacer lo que ellos quieren. Me parece que en la unión está la fuerza y que podemos tener éxito. A lo mejor no en el 100% de las cosas que nosotros pedimos, pero en una gran mayoría. O por lo menos decir,
a partir de tal día las cosas empiecen a cambiar. Es difícil, sí, estoy totalmente de acuerdo con vos que es difícil. Y te diría que es muy difícil, no difícil. Pero hay que hacerlo. Una consulta a lo largo de la charla que han tenido, lo que han expuesto cada uno, en cierta forma, por más que Fernando Rivara señalaba que no es un proyecto de gobierno, en cierta forma, es como si fuese una especie de programa dentro de lo que es el sector para la parte agropecuaria, ¿no? Porque se hablan de un montón de proyectos, de propuestas, de ideas. Uno escuchaba hace un tiempo de hablar de la revolución verde, ¿no? Una revolución que se dé en el campo con esta migración inversa, de sacar la gente en la ciudad para trasladarlos, pero se habla también en el sentido que hoy nos encontramos con un interior bastante seco en cuanto a posibilidades de que la gente misma se pueda instalar, porque vemos lo que sucede, ¿no? en nuestros pueblos, que la gente que vive en una comunidad rural o lo que vive en una rural, en el propio campo, se traslada a la ciudad por falta de servicios, de telefonía, ni hablar de colocar el tendido eléctrico por el costo que tiene, de un servicio de internet, bueno, en fin, un montón de cuestiones que hacen a esto. Y hablaban que han estado reunidos con gobernadores, con los ministros, digo, y se ve también un doble discurso por parte de las autoridades, por lo menos nacionales, ¿no? Que por un lado a ustedes le dan el ok diciéndole qué es lo que se tiene que hacer, pero por el otro se nota que hay un guiñe hacia quienes por ahí hablan de una economía familiar, ¿no? De la distribución de 1 millón de chacras, de sacar las grandes extensiones y dársela a este grupo de personas. Digo, se han hablado con los que tendrían que formar o tratar de transformar este proyecto en ustedes en una ley, en algo para que pueda ser sustentable. Estoy hablando de los legisladores, si han tenido la posibilidad de hablar, y si es así, ¿qué es lo que le han dicho al respecto? Nosotros, con toda la gente que hemos hablado y que José le ha presentado el plan, hemos recibido el apoyo absoluto. Vuelvo a repetir lo que decía hoy, lo que también dijo Dardo y lo que también dijo José. Nosotros no estamos para ser analistas del gobierno en su conjunto, más allá de que obviamente como todos los argentinos tenemos nuestra opinión, todos leemos los diarios, todos vemos las noticias, algunas nos gustan, otras no nos gustan, pero este consejo, vuelvo a repetir, tiene las anteojeras puestas, queremos presentar los proyectos y después, si alguno tiene un doble discurso, que se haga cargo. Nosotros vamos para adelante porque esa es nuestra convicción. O sea, obviamente que lo que decías al principio de los pueblos que le faltan un montón de cosas, bueno, esta es la situación que precisamente queremos cambiar. Y creo yo que esta situación que queremos cambiar y esta migración, podemos aprovechar este envión. Yo les digo, en mi pueblo, y me parece que en la mayoría de los pueblos, ha habido una migración fabulosa en este último mes y pico, de toda gente que se vino a nuestros pueblos escapando del AMBA. Tenemos que aprovechar ese envión para desarrollar puestos de trabajo en el interior. Obviamente que, volvemos a repetir, este es un partido muy difícil. Obviamente yo también les quiero decir, no quisiera estar en los pantalones de este gobierno, o sea, con un país absolutamente en crisis y encima con una pandemia que todavía no sabemos dónde va a terminar, con lo cual
es una depresión por todos lados, pero vuelvo a repetir, los análisis políticos son individuales. Los análisis del Consejo, que son análisis colectivos, este es nuestro plan de trabajo y allá vamos. Bueno, Mariano, bueno, ahora te perdí, pero acá está. Te agradezco mucho. Gracias, José, gracias, Dardo, Fernando. De todas maneras, creo que todos los periodistas que estamos acá tienen sus contactos, pero cualquiera que necesite una entrevista especial, individual, los contactos, quedamos abiertos para pasárselos, creo. ¿Ya? Quedamos así. Con mucho gusto. Fotos, bueno, cualquier cosa que haga falta después para seguir alguna... Yo un último detalle quiero salir de una duda. Fernando Rivara, ¿este señor Adrián Pacinto que levanta la mano es socio tuyo? Claro. Estoy mandando el mensaje a todo el grupo para felicitarlo efusivamente por la gloriosa camiseta que Adrián lleva puesta. Algo maravilloso. A Amazon no le va a gustar mucho. No, se congeló la imagen, Adrián, por eso no. Ahora. ¿Quién dijo eso? Mariano. Se veía congelada, perdón, ahí la vi, perdón. Cuando tenga 7 Libertadores de 7 finales, después hablamos. Mariano. No había nacido yo. Mariano. Bueno, ¿vos sos de Racing? Sos de Racing y cuenta los títulos amateur. Lo último que quiero preguntarle, porque digo, hay que ser un poco críticos con ustedes. Digo, para mí perdieron una oportunidad única en el 2008 de poner en la agenda pública, política, al sector agropecuario. Digo, tal es así que lograron meter 12 diputados y eso después se fumó. Ahora, yo escucho a Dardo diciendo, lo venimos hablando porque lo hemos hablado en nuestro programa con Gerardo, muchas veces, hace muchos años, el tema de que necesitan un gran plan de comunicación para instalarlo. Lo escucho a José hablando de que si hablan con la UIA es una sola voz y representa a todos, y no ocurre esto en el sector agroindustrial. Entonces, en función de estas dos autocríticas que son bienvenidas para mí, digo, bueno, ¿cuándo lo van a hacer y cómo lo van a hacer? Me encantaría darte una respuesta. Depende de la agroindustria. Vos fíjate, fuimos capaces de reunirnos 53, pero yo creo que debe haber, no sé, Dardo y Fernando tienen más experiencia que yo, debe haber más de 200 instituciones dando vueltas en la Argentina. Ojalá seamos capaces de hacerlo y no estar de la calle tirando piedra a lo que quieren construir. Yo creo que, perdón que te voy a nombrar un gran filósofo, paso a paso. Esto va a ser, en la medida que este grupo pueda lograr algo, va a ir marcando la cancha. Y los demás se irán sumando, pero bueno. Hay que deponer actitudes que no son personales en muchos de los casos, ¿no? Espacios de poder, qué sé yo, ojalá lo logremos. Sí, bueno, esto da lugar... Quiero agregar también una cosita. Fíjense en ustedes. Yo nunca entendí, a ver, ¿por qué se habla cuando se habla del campo, por ejemplo, o sea, acá estamos en un consejo agroindustrial con muchas cadenas, pero si vamos específicamente al campo, ¿por qué cuando se habla del campo hablan periodistas que no son especializados y que no saben de lo que están hablando? A mí eso es realmente lo que me preocupa muchas veces, porque dan mensajes, estos mensajes, por ejemplo, de que aparecen economistas diciendo el campo en el mes de abril exportó tantos millones de dólares, un 17% menos que abril del año pasado. Pero escuchame una cosa, pedazo de adoquín con pelo, no sabés de lo que estás hablando, si no sabés cuánto costaba la soja el año pasado y si subió o si bajó, si no sabés si había lluvia y no se pudo cosechar
En fin, son ustedes los que tienen que hablar en la televisión, en las radios, y los periodistas agropecuarios hablan en los programas agropecuarios. Es que son escuchados por nosotros. Pero hay pocos periodistas agropecuarios que hablan en los medios masivos de comunicación, sobre todo en la parte televisiva. En algún momento yo miraba, muchachos, que se me fue el nombre, el condenado por evasión en la carne, Samir era como la cara del campo para los productores, porque era el tipo que aparecía por la televisión. Y yo me agarraba la cabeza. ¿Cómo puede ser? También. Eso es muy preocupante. Nunca fue la cara del campo. Samir es un evasor, un delincuente. Es la cara de la corrupción, pero nunca la cara del campo. Bueno, pero Fernando, eso es lo que hace el plan de comunicación que tienen que tener ustedes. Básicamente pasa por ahí. De lo que ustedes explican, cuentan, y que muchas veces puede ser muy técnico y muy aburrido para el público en general. Si a ustedes les parece importante, lo que tienen que buscar es la manera, dentro del plan de comunicación, de hacerlo atractivo. Entonces, ese es el desafío. El desafío no es matar al que sale en televisión diciendo cualquier barbaridad, porque, en definitiva, en todos los canales y en todos los medios se dicen barbaridades. Muchas veces el periodista habla por boca de ganso. Es la realidad. Sabemos de todo, sabemos un poquito. Y lo que sabemos lo tiramos y lo que no lo inventamos. Pero el tema es que si ustedes tienen un plan de comunicación, ustedes tienen los voceros correspondientes, ustedes hacen atractivas sus informaciones, la noticia va a llegar. Va a llegar no solamente al que escucha un programa agropecuario, sino también al ciudadano común. Pero pasa por ahí el tema. Hay un proyecto interesante, déjame terminar con esto solo y termino. Hay un proyecto interesante en lo que vos decís, Adrián, que es FADA, este grupo cordobés. Bien. Bueno, yo decía que, ampliando eso que estaba diciendo recién, muchas veces los periodistas del interior, y hablo de una comunidad de 45.000 habitantes, tenemos mucha información y nos indignamos cuando vemos un programa de aire nacional, porque las barbaridades que escuchamos, desde aquellos veganos algún día diciendo que la gallina sufre cuando pone huevos, hasta Samido, claro, sí, porque es la realidad. Yo estoy en mi casa y me lo quiero morfar. El tema es cómo llegamos también los periodistas, ¿entendés? A ustedes les interesa tener la voz de periodistas agropecuarios que se embarran en los canales de aire, pero son ustedes, no nosotros, los que tenemos la posibilidad de tener esos contactos. El periodista del interior, que es el que sabe, no tiene la posibilidad de llegar a esos canales. Esa es la realidad, por cuestiones económicas, por cuestiones logísticas, por cuestiones... Ahora, llámese bolsa de cereales, llámese mesa de enlace, llámese que tienen por ahí más herramientas y posibilidades, empiecen a convocar a este periodista y a meterlo en ese lugar, porque nosotros encantó de la vida, nos vamos con las botas de goma. Esa es porque nos gustaría decir tantas cosas, pero a veces tenemos lo que tenemos. Nosotros salimos en 40 localidades, lugares chicos, nos repartimos. Hablo nosotros, AgroMP. Creo que soy la voz de muchísimos periodistas, que sabemos mucho, no porque seamos letrados, sino porque nos embarramos. Y también escuchamos las barbaridades y también nos indignamos. Ahora, ¿me pueden decir ustedes cómo llegamos a que nos escuchen? Porque todos estamos indignados por lo mismo, si hablamos de esa cuestión. Gracias. Bueno, Adrián, tiraste un tema, ahí está Horacio Mazzola, casi todos que quieren participar. Es el tema de la siríaco también. El tema de comunicación, que alguna vez lo hemos hablado, bueno, muchas veces lo hemos hablado, que es más que un congreso, un seminario, algo para iniciar, porque muchas veces se habla y no se sabe lo que es un plan de comunicación, ¿no? Que no es solamente tener un periodista que hable de un tema, sino es mucho más amplio, ¿no? Tiene 4 patas, ahí Carlos Montarce, que sabe también mucho del tema, quería hablar de esto. Estamos entre casa, ¿no? Terminamos ya digamos, las preguntas. Gerardo, ¿me permitís? Sí, no, a ver, uno de los grandes medios, también a mí
estando en Radio Mitre me da mucha bronca cuando mi locutora dice buen tiempo, porque no llueve. Yo la quiero agarrar del cogote cuando hace falta que llueva, ¿viste? Y se está escuchando 500.000 personas, 500.000 radios, nunca lo sé bien, en ese momento. Me gusta, y yo le tengo que decir, no es bueno el tiempo. Hace falta agua, que llueva, digamos. Acá nos quedamos entre casa, digamos, ¿no? Terminamos de darle el agradecimiento. Ciríaco, por favor. Sí, tengo una pregunta para contarse. Gracias, Gerardo. Sin correr la hermosa discusión que se dio recientemente por el tema de comunicación, tengo una pregunta para Fernando Rivara, como presidente de la Federación de Acopiadores. Recientemente, bueno, la justicia enjuició a la mafia de los fleteros, un trabajo que llevó adelante una demanda la entidad que esto impulsa junto a otras entidades. Bueno, el 9 de julio hemos sufrido también esta actitud de mafias, algunos acopios, usted seguramente lo debe conocer aquí en 9 de julio. Bueno, ¿qué opinión le merece al respecto? Y si la Federación de Acopiadores sigue trabajando y observando todo el espectro de la provincia de Buenos Aires sobre estas mafias, ¿no? Porque operan, no solamente han operado en Bahía Blanca, sino en toda la provincia. Absolutamente, absolutamente. Y con esto estamos comprometidos no de ahora, sino de hace muchos años en el combate a estas patotas. Lo que pedimos a todos los damnificados es la denuncia. Si no tenemos denuncia, prácticamente no podemos hacer nada. Pero la Federación acompaña y está permanentemente preocupada por esta situación. De hecho, fue un tema que lo hemos hablado, bueno, lo hablamos con cuanto funcionario tengamos a mano, y también se lo hemos planteado hasta el ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires. Estamos pidiendo colaboración de tanto la provincia como del gobierno nacional. Y estamos denunciando con nombre y apellidos a estas mafias. Por supuesto, Ciríaco, que en esto estamos dando batalla cotidianamente. Perdón, Gerardo. Bueno, muchas gracias, sí. Fernando. Perdón, Gerardo, te pido la palabra un segundo. Les agradecemos mucho a toda la gente de ABOPA, a la gente de Córdoba y a todos los periodistas agropecuarios que hoy estuvieron aquí presentes. Muchas gracias a vos, Gerardo, que nos diste una gran mano con toda esta reunión. Les pedí muchas gracias, Dardo, Fernando, a José Martins. Les pedimos disculpas, pero tenemos que ir terminando la reunión porque tenemos otro compromiso. Así que, Gerardo, te pido por favor que hagas un cierre y saludamos a todos los amigos aquí presentes. Bueno, no, sencillamente agradecer a ustedes también por esta forma en que todos los periodistas del interior, acá hay más de los 30 periodistas, 20 y pico son del interior, es una forma interesante, aparte después de continuarlo, seguramente a través de forma personal, así que los agradecimos, somos nosotros, que muchas veces desde el interior no se puede llegar, digamos, a este tipo de cuestiones, más que por a veces una agencia de prensa o de otra manera. De esta manera estamos comunicados en forma directa. Bueno, salió el tema así digamos, cuando terminamos el tema de comunicación, seguramente da para mucho más, que me disculpe Masole y Montalcé, que quedaron con la mano levantada, pero bueno, creo que es interesante incluso para reunirnos cuando siga avanzando esto del Consejo Agroindustrial, para verlo en forma particular el tema de la comunicación en esto, cómo podemos dar una mano en esto, podemos darnos una mano en esto, Mariano. Bueno, muchas gracias. Así, muchísimas gracias, y bueno, disculpe las preguntas que quedaron a lo último, hay algunas preguntas que eran más opiniones, por eso las seguimos de largo, que quedaban para la sobremesa, pero bueno, la sobremesa se ha extendido bastante, así que bueno, gracias Mariano, a ustedes entonces. Yo, en lo que a mí respecta, soy más que agradecido por este espacio y por supuesto quedo a disposición de cualquier
charla que querramos tener y con Mariano, con Aldo la combinamos y con muchísimo gusto a disposición. Y la verdad que, insisto, agradecidos porque ustedes son el vehículo que nos comunican con el resto de la sociedad y con la cadena productiva, con lo cual, bueno, muy buenas tardes a todos y otra vez gracias. Un abrazo. Saludos. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Saludos. ¿Se grabó la charla? Sí, sí. Sí, está grabada. Sacate esa camiseta, Adrián, por favor, porque estoy todo brotado. Mirá. Después te podrá mandar algún link de la charla. Sí, sí, yo se lo paso a Gerardo. Perfecto. Gracias. Gracias. Buena jornada para todos. Hasta luego. Chao, Dardo.